Dicen que la memoria tiene formas raras de protegernos. Pero hay cosas que ni el tiempo ni el olvido consiguen borrar. A veces siento que los recuerdos no los tengo en la cabeza, sino clavados en la piel. Como si las noches de mi infancia se hubieran quedado atrapadas en mis huesos, y por eso duelen cuando llueve. Yo me llamo Carmen, tengo 68 años y vivo en un pequeño pueblo de Andalucía, llamado Ronda. Tenía 7 años cuando comencé a entender que mi casa no era como las de los demás. Mientras otras niñas soñaban con muñecas, yo rezaba para que el reloj no marcara las 6. Porque a esa hora exacta, siempre a las 6, escuchaba la llave girar en la puerta, y todo mi cuerpo se encogía. Era mi papá llegando del trabajo. Y con él venía la oscuridad. Era un hombre respetado en el barrio. Nadie sospechaba de nada. Siempre bien vestido, saludando a todos, ayudando en las fiestas del pueblo. Mi mamá era callada, de mirada triste y manos siempre ocupadas. Decían que era una familia ejemplar. Y yo era la niña que no hablaba. La que se quedaba quieta en clase. La que nunca invitaba a nadie a su casa. Porque sabía que mi casa no era un lugar seguro. Al principio no entendía por qué mi mamá cerraba las cortinas antes de que él llegara. ¿Por qué me bañaba a esa hora exacta? Porque preparaba la sala como si alguien importante viniera. Luego lo entendí. Porque cuando él abría la puerta, no era solo el ruido de las llaves. Era el olor del alcohol, el silencio pesado, la amenaza que se sentía aunque no dijera una palabra. Y entonces empezaba la rutina. Mi mamá me llamaba, con voz suave, como si fuera a darme un beso de buenas noches. Pero no era eso. Me llevaba al cuarto. Cerraba la puerta. Y se quedaba ahí, mirando. Mi cuerpo se volvió un territorio ajeno. Yo cerraba los ojos. A veces, cuando ya no podía más, mi mente se iba lejos. Me imaginaba corriendo en un campo lleno de flores, me veía vieja, libre, con canas y nietos. Porque en mi mundo imaginario, algún día todo eso acabaría. Pero ahí, en ese cuarto oscuro, mi realidad era otra. Y había noches en que simplemente me desmayaba. No por debilidad, por defensa. Porque era la única forma que mi cuerpo encontraba para escapar. Una vez, desperté y ella seguía ahí. Sentada en la silla del rincón. Observando. Como si no fuera su hija la que yacía en la cama, rota, sangrando, temblando. Como si fuera una escena que ya había visto tantas veces que dejó de dolerle. Y eso fue lo que más me destruyó, no su silencio, sino su mirada. Esa mirada que no hizo nada. Nadie lo sabía. Nadie preguntaba. Y yo aprendí a fingir. A sonreír. A decir que estaba cansada, que me había golpeado jugando, que tenía fiebre. Me hice maestra en inventar excusas. Y mientras más grande me hacía, más entendía que aquello no era normal. Que no era culpa mía. Que algo estaba profundamente mal. Pero me sentía atrapada. Porque ¿cómo se escapa una niña de algo que todos creen que no existe? Dicen que el silencio pesa más que 1000 gritos y que, a veces, las palabras no dichas son las que más duelen. Cuando cumplí 10 años, empecé a entender que ese secreto que guardaba en mi pecho no era solo mío, era algo que mi madre compartía conmigo, aunque ella no lo dijera en voz alta. Su complicidad silenciosa era un muro invisible que me mantenía atrapada. Ella no solo miraba, sino que, de alguna manera, aceptaba lo que sucedía, como si estuviera convencida de que esa era la forma en que debía ser. Recuerdo que una vez, después de que mi padre terminaba con su furia, ella me decía con voz firme que necesitaba corrección, palabras que ahora retumban en mi cabeza con una crueldad que no puedo olvidar. Aquella casa amarilla, con sus ventanas siempre cerradas y el olor a cera que impregnaba el suelo, se convirtió en una prisión donde la esperanza moría lentamente. Intenté buscar refugio en la escuela, pero nadie veía las señales. Mis ojos reflejaban miedo y tristeza, pero todos preferían mirar hacia otro lado. A esa edad, aprendí a esconderme detrás de sonrisas forzadas y palabras vacías, mientras por dentro me desangraba. El peso de la traición de mi madre era casi insoportable. Una vez intenté contarle a una profesora, pero el miedo a las represalias y la vergüenza me silenciaron. La oscuridad dentro de mí crecía,
pero también una pequeña llama de rebeldía comenzó a encenderse. Sabía que debía encontrar una salida, aunque no sabía cómo. Cada día era una batalla entre el deseo de ser libre y el terror de lo desconocido. La basura que usaba mi padre para corregirme se convirtió en un símbolo de mi dolor y mi resistencia. Y aunque parecía que nadie estaba de mi lado, esa llama dentro de mí prometía que un día contaría mi verdad, que un día rompería ese silencio impuesto. Dicen que el dolor más profundo es aquel que llevamos en silencio, y yo aprendí a cargarlo como un secreto que no podía compartir. A los 12 años, mi mundo se reducía a las 4 paredes de esa casa amarilla, que más parecía una cárcel disfrazada de hogar. La luz apenas entraba por las ventanas cerradas, y el sonido de las risas de otros niños en el patio de la escuela era un eco lejano que me recordaba lo lejos que estaba de una vida normal. La escuela se convirtió en mi único refugio, un lugar donde podía fingir ser otra persona, aunque cada día fuera una lucha para esconder las marcas que mi padre me dejaba. Mi madre, que antes parecía distante, empezó a mostrar su verdadera cara. No solo era cómplice, sino que participaba activamente en ese infierno. Recuerdo claramente una tarde cuando me llamó con voz fría y me dijo: «La corrección es necesaria para que seas fuerte». Sus palabras me golpearon más que cualquier castigo físico. Ella estaba sentada en la silla del rincón, observando mientras mi padre descargaba su furia sobre mí. En ese momento, entendí que no podía confiar en nadie dentro de esa casa. Intenté buscar ayuda fuera, pero el miedo me paralizaba. Cada vez que pensaba en contar lo que pasaba, la voz de mi madre resonaba en mi cabeza diciéndome que era culpa mía, que debía aguantar por el bien de la familia. Esa manipulación me mantenía prisionera en un ciclo de dolor y silencio. Una vez, intenté escapar. Salí corriendo hacia el parque cercano, pero el miedo y la culpa me hicieron volver antes de llegar a la esquina. Sentí que estaba traicionando a mi madre, a pesar de todo. Esa mezcla de amor y miedo es la peor cárcel. Cada noche, antes de dormir, lloraba en la oscuridad, preguntándome cuándo terminaría ese tormento. Me imaginaba un futuro diferente, lejos de allí, donde pudiera ser libre y feliz. Esa esperanza era lo único que me mantenía con vida. Y aunque parecía imposible, esa niña asustada empezó a construir su fuerza desde dentro, prometiéndose que algún día su voz sería escuchada. Dicen que la resiliencia nace en los lugares más oscuros, y fue en ese infierno donde descubrí mi fuerza. A los 13 años, el peso del silencio se hacía insoportable, y la pequeña llama de rebeldía que había empezado a crecer dentro de mí comenzó a arder con más fuerza. Fue entonces cuando decidí que debía buscar ayuda, que no podía seguir callada, aunque eso significara enfrentar a mi padre y a mi madre. Recuerdo el día exacto en que reuní todo mi valor y le hablé a la profesora en la escuela. Con la voz temblorosa, le conté todo: el abuso, la complicidad de mi madre, el miedo constante. Ella me miró con tristeza y me prometió que haría todo lo posible para ayudarme. Pero aunque esa conversación fue un rayo de esperanza, la lucha estaba lejos de terminar. Al llegar a casa, el ambiente era más tenso que nunca. Mi padre sospechaba que algo había cambiado, y mi madre, ella me miraba con esa mezcla de culpa y resignación que me rompía el alma. Los días siguientes fueron una batalla constante, con amenazas veladas y silencios pesados. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era solo la niña que sufría en silencio, era una joven decidida a romper el ciclo. Con el tiempo, logré alejarme de esa casa amarilla, dejando atrás las sombras y el miedo. Pero las cicatrices permanecen, y la historia no termina ahí. Ahora, con los años y la sabiduría que solo el tiempo da, uso mi voz para contar mi verdad, para que otras niñas no tengan que pasar por lo mismo. Porque mientras haya a alguien sufriendo en silencio, mi historia seguirá viva. Dicen que sanar es un camino largo, pero también un acto de valentía. Después de alejarme de aquella casa y reconstruir mi vida paso a paso, comprendí que mi historia no solo es un recuerdo doloroso, sino una luz para otras personas que aún sufren en silencio. Hoy, con 68 años, soy una abuela que cuenta sus vivencias para que ninguna niña se sienta sola. Cada relato que comparto es un abrazo para quienes han vivido lo que yo viví, y una advertencia para quienes aún callan. Porque sé que mientras haya una sola voz silenciada, mi misión no termina. Por eso, te pido que si escuchaste mi historia, me ayudes a que llegue a más personas. Dale like,
suscríbete y comenta desde donde me escuchas. Así, juntos, podemos crear una comunidad que apoye y dé fuerza a quienes más lo necesitan. Recuerda, no estás sola y nunca debes tener miedo de contar tu verdad. Gracias por escucharme, y hasta la próxima historia.